Historia del boxeo. Un negocio sucio. Se trataba de un combate que pondría fin a una de las rivalidades más famosas del mundo del boxeo. Un combate tan sangriento y salvaje que pasaría a conocerse como la Masacre de San Valentín. Jake LaMotta, el toro salvaje, fuerte, implacable y en apariencia inmune al dolor. Sugar Ray Robinson, conocido mundialmente por su juego de piernas, elegante, rápido y mortal. Para muchos, el mejor boxeador de todos los tiempos. Como muchos otros, estos dos boxeadores habían vivido un pasado de penuria y pobreza. El boxeo les había abierto las puertas a una vida mejor. Pero para llegar hasta aquí, habían tenido que enfrentarse al lado oscuro que controlaba el deporte del boxeo, la mafia. Sin embargo, mientras que Sugar Ray Robinson contaba únicamente con su talento, Jake LaMotta tuvo que adentrarse en el AMPA para labrarse el camino al éxito. Simplemente tiré para adelante e hice lo que consideré que era mejor para mí. Y si estuviera otra vez en la misma situación, volvería a hacerlo. El boxeo es la prueba más importante para demostrar el valor de una persona. Pero eso siempre ha estado expuesto a la explotación. El boxeo consiste en dos rivales en el ring, así de fácil. Por eso es mucho más fácil controlar el fraude de una persona que el de un equipo de béisbol entero. En un mundo tan corrupto, perder un combate puede resultar mucho más rentable que ganarlo. Tanto si se trataba de un soborno por la cantidad del premio, de un soborno por contactos, como de un tongo, lo que fuera. La mafia estaba metida. Este es el relato de cómo, a través de la historia del boxeo, el mayor combate de este deporte se luchó en contra del mundo del crimen organizado. Crecer en los barrios bajos de Estados Unidos en los años 30 era duro. Para el joven Jake LaMotta, sobrevivir en el Bronx de Nueva York significaba literalmente pelear en las calles. Probablemente yo era el típico delincuente juvenil. Siempre estaba metido en problemas con la ley, siempre. Debería haber ido al reformatorio muchos años antes de cuando fui. Pero una vez en el reformatorio, fue el boxeo lo que de hecho le salvó. Se puede decir que prácticamente nací para ello. Me salía de forma natural. Siempre andaba peleando en las calles y cuando llegué al reformatorio, mi ocupación en el reformatorio fue ocuparme del gimnasio. Entré en el gimnasio y había un saco grande y uno pequeño. Y entonces decidí que de mayor quería ser boxeador. LaMotta empezó su carrera como boxeador profesional a los 19 años. Su estilo agresivo era un reflejo de las peleas callejeras de su infancia. Jake LaMotta era el más duro de todos. Jake LaMotta era el más fuerte de todos. Además tenía su propia técnica. Te bombardeaba y cargaba contra ti con violencia, sin recibir ningún golpe y se enfrentaba a cualquiera. El mejor contrincante de LaMotta sería Sugar Ray Robinson. Había nacido el mismo año que LaMotta y había crecido en los guetos de Detroit. Nació en el barrio de Black Bottom. Y él solía decir black, negro, porque eso es lo que somos, y bottom, fondo, porque es donde estamos. En lugar de verse involucrado en delitos menores, Robinson se ganaba la vida bailando en la calle. También fue creciendo en él la pasión por el boxeo. Hay niños a los que les gusta el baloncesto y otros a los que les gusta el fútbol. Él creció en un gimnasio, en un ambiente de gimnasio de boxeo. Eso es lo que le gustaba hacer y lo que hacía, y se dio cuenta de que era muy bueno. En aquel momento era solo un chico delgaducho, pero después empezó a desarrollarse, especialmente después de llegar a Nueva York, y se convirtió en un fantástico boxeador amateur. Tenía su estilo, era agradable verlo boxear. Ganando o perdiendo, daba igual.
Era increíble observar el estilo de aquel chico. Tenía, por ejemplo, una combinación de golpes que era fantástica. Directos, con ganchos y ganchos al mentón, y al mismo tiempo mantenía el cuerpo hacia adelante. Robinson era un maestro en eso. Tanto para Robinson como para LaMotta, el boxeo representaba una escapatoria a la pobreza. Pero también implicaba tratar con miembros de la mafia que recurrían al crimen organizado como vía de escape de esos mismos barrios problemáticos. Había un negocio muy directo entre el mafioso y el boxeador. Por aquel entonces la mafia disfrutaba de una posición de la que nadie disfrutaba y por eso se creó una especie de veneración a su alrededor. Pues bien, coges a un boxeador que en realidad, en especial en aquella época, vamos, que no vas a encontrar a muchos licenciados en Harvard o Yale que entren en este mundillo. Es muy duro recibir todo el tiempo y estamos hablando de chavales, chicos duros que necesitaban el dinero y que lo consideraban una salida del gueto en concreto en el que estaban metidos. La mafia era algo normal para ellos. Admiraban a aquellos tipos que vestían trajes de $1000 y eran tipos que vivían en un entorno similar al suyo. Eso les hacía sentirse abrumados. En el centro de aquel mundo se encontraba Frank Carbo, un temido miembro de la mafia y asesino de mala reputación que llevaba los asuntos ilegales de las apuestas relacionadas con el boxeo. Frankie Carbo era simplemente un matón. Se veía claramente que era solo un tipo duro que hizo del boxeo su reino. Igual que otros mafiosos hicieron lo mismo con los puertos, con las importaciones de licor y tabaco, con los narcóticos o con la prostitución. Frankie Carbo era en realidad el gángster que dirigió el mundo del boxeo en los años 40 y a lo largo de los 50. Aunque Frank Carbo no era el manager oficial de ningún boxeador, ejercía tal influencia sobre los cuidadores que era la única persona que podía decidir quién iba a pelear en el recinto más importante de Nueva York. Había un recinto, y ese era el Madison Square Garden. Carbo arregló algunos asuntos allí, pero nadie consiguió nada parecido. Podías ir de gris, con tu sombrero gris de gángster y tus exquisitos trajes de sastre, pero era imposible disputar un combate en el Madison Square Garden a menos que tuvieras ciertos negocios. Gracias al enorme control que ejercían Carbo y los mafiosos, podían obtener enormes ganancias de un deporte que en aquel entonces gozaba de una increíble popularidad. No había nada en Nueva York que se pudiera comparar con una noche de pelea, la pelea del viernes por la noche. Imagina una estación de metro en la calle y la gente saliendo en masa como un enjambre de abejas. No pasa ningún coche por la calle porque la calle está tomada por la gente. Noche de pelea, fuera de ahí. Es la jungla ensordecedora. Llegas a la entrada del edificio y ves un vestíbulo. Hay una hilera de cabinas telefónicas y allí es donde está la gente a última hora, al teléfono, diciendo: me acaban de decir que el izquierdazo del chico no vale nada, apúntame 100 para fulano o mengano. Eso es lo que se cuece. En la pelea del viernes por la noche podías ver a los socios con los anillos en el meñique, esos enormes puros y los trajes de raya diplomática, además de niñas exuberantes por todas partes. Había un lugar llamado Garden Cafetería y en la parte de atrás estaba Frankie Carbo sentado tomándose un café. La gente venía a hablar con él. Frankie nunca se movía, era la gente la que iba a hablar con él. Es como el padrino, ¿sabes? Mi hija se va a casar, ¿podrías...? Pues es él. Era él el padrino, pero sin decirlo. Solo quiero decirte una cosa, si mi chico derrota a ese tipo en 2 semanas en este recinto, ¿me puedes conseguir un combate por el título? Déjame pensarlo, ya veremos si es un sí o un no. Y apuntaba tu nombre en su libreta. Vale. Y pasaba al siguiente. En este ambiente de corrupción, Jake LaMotta y Sugar Ray Robinson intentaban demostrar su valía como boxeadores. Robinson había adquirido fama de luchador apasionante y con clase gracias a su juego de piernas, mientras que la determinación y resistencia testaruda de LaMotta lo estaban lanzando al estrellato. Me amargaba el hecho de ser un campeón sin corona durante 5 años. Y nadie quería pelear conmigo porque yo no me relacionaba con ningún gángster. Las habilidades de LaMotta en el cuadrilátero no pasaron inadvertidas. Los mafiosos sabían que podían sacar mucho dinero con sus peleas y estaban deseosos de promocionarle conforme a sus reglas. A través de su hermano Joey, intentaron convencer a Jake para que colaborara. Intenté evitarlo a toda costa. Me pasé toda la vida intentando evitarlo. Mi hermano era el que estaba metido en eso y lo hacía solo para mí. Era él quien me pasaba los mensajes que recibía porque sabía que a mí me tenían sin cuidado.
Carbo quería que LaMotta se enfrentara con uno de sus luchadores, Billy Fox, y a cambio le prometió la posibilidad de conseguir el título. Este importante dilema al que se enfrentaba LaMotta le convirtió en el tema central de una de las películas de boxeo más famosas de la historia, Toro Salvaje. I don't care how colorful he is, how great he is. He could beat all the Sugar Ray Robinsons and the Tony Janeros in the world, but he ain't gonna get a shot at that title, not without us, he ain't. You're a smart kid. You go there. Cuando el hermano de LaMotta le entregó el mensaje de Carbo, Jake sabía que se trataba de una oportunidad que no podía rechazar. Pero aquello le arrastraría de lleno a lo más profundo del ambiente que había intentado evitar durante tanto tiempo. No iba a desaprovechar la oportunidad de luchar por el campeonato del mundo. Me lo merecía. Fui un campeón sin corona durante 5 años. Me merecía aquella oportunidad. Nadie me la iba a dar, así que seguí hacia adelante e hice lo que consideré que era mejor para mí. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo volvería a hacer exactamente igual. El trato que LaMotta siempre se había negado a aceptar se cerró en secreto, pero incluso antes de la pelea seguían circulando rumores por el Madison Square Garden. Las probabilidades habían cambiado tan precipitadamente antes de la pelea que se notaba en el ambiente. LaMotta era el favorito para aquel viernes, pero al comienzo de la pelea, Fox había pasado a ser el favorito indiscutible. LaMotta abandonó en el cuarto round, pero su actuación no fue nada convincente. LaMotta no fingió en absoluto que se estaba tomando en serio la pelea y dejó claro a todo el mundo que efectivamente estaba tirando la toalla, con lo cual evidentemente se abrió todo tipo de investigaciones sobre la pelea. A LaMotta se le retiró la licencia para pelear en Nueva York. Y mientras tanto, el hombre que le había sobornado se hacía cada día más fuerte. Carbo incrementó el control que ejercía en el mundo del boxeo a través de la amistad que entabló con James Norris, el nuevo dueño del Madison Square Garden. Norris era un multimillonario que quería desarrollar su interés por el boxeo. Adquirió recintos y cerró tratos para asegurarse la cobertura televisiva de los enfrentamientos. Tenía un contrato de televisión y las instalaciones para sus peleas de los viernes por la noche, pero no tenía boxeadores, así que recurrió a Frankie Carbo, el señor de gris, y asedió prácticamente a todos los grandes luchadores. Era una relación mutua muy beneficiosa. Norris sostiene que él era solo un empresario, pero no es cierto. Tenía intereses secretos en los luchadores. Era un aristócrata social. Su familia poseía grandes cantidades de dinero. Era increíblemente rico, pero en el fondo era un ladrón. No era de fiar. Era un delincuente. En 1949, Norris fundó la IBC, la Asociación Internacional de Boxeo, que se encargaría de dirigir el mundo del boxeo a lo largo de los años 50. La IBC recibió el nombre de Octopus, pulpo, porque lo controlaba todo. Era imposible competir. Junto con el dominio que ejercía sobre los principales recintos y sobre sus contratos televisivos, y con Frankie Carbo amenazando con romper las piernas a todo el mundo, punto. Lo controlaban absolutamente todo. 2 años después de dejarse ganar por Carbo, a LaMotta le llegó por fin la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo de peso medio contra Marcel Cerdan. In round 9, LaMotta, always a great puncher, stays close, trying to minimize Cerdan's right. LaMotta in dark trunks with the white waistband sends his victory, but the gallant Frenchman won't give up, trying to get one punch home that will end it all. But LaMotta, who can give it as well as take it, steps up the pace. And although he respects Cerdan, he wants that title. The end comes dramatically in the 10th round when Cerdan cannot answer the bell. His left arm, injured in a fall in the first round, proves Cerdan's undoing, and Jake LaMotta is the new middleweight champion. Cuando por fin gané el título frente a Marcel Cerdan fue algo increíble. Tuvimos una celebración por todo lo alto en el Bronx, en el coche con desfile y todo, una sensación magnífica. LaMotta había alcanzado su objetivo final, pero su antiguo rival, Sugar Ray Robinson, pronto buscaría arrebatarle el título.
La gira europea de Robinson había sido todo un éxito y se había ganado el terror de sus contrincantes. Robinson se había mantenido fuera del círculo de la mafia y era tan bueno que eran ellos quienes hacían negocios con él y no él quien hacía negocios con ellos al estilo de Joe Louis. Nunca cerraron tratos con él porque era demasiado grande. Es decir, si un boxeador era tan bueno y había llegado a la cima sin ayuda, antes de que llegara la mafia, era sacrosanto, estaba aquí, protegido. Robinson era uno de esos. Ya era campeón mundial del peso welter, pero ahora quería el cinturón de los pesos medios. En 1951, Robinson tuvo la oportunidad de retar a LaMotta por el título. Se escogió el estadio de Chicago como escenario para una pelea que pasaría a los anales de la historia del boxeo. In the white trunks, Sugar Ray Robinson. In the black trunks, Jake LaMotta. LaMotta y Robinson ya se habían enfrentado 5 veces antes. LaMotta había sido hasta el momento el único hombre, tras 143 peleas, capaz de vencer a Robinson. LaMotta nunca había sufrido una derrota. LaMotta era una roca. Robinson sabía lanzar un buen golpe. Era escurridizo y esquivo. Ahora está aquí, ahora está allí, a la derecha, a la izquierda, se echa atrás, saca la barbilla, la vuelve a meter y de repente te lanza una combinación de golpes, sin aviso. Pim, pam, pum. Tan rápido que casi no te da tiempo a verlo, como una metralleta. Jake estaba dándole duro, lanzando izquierdazos y cruces de derecha. En fin, ¿qué te voy a contar? ¿Qué se puede decir de Ray Robinson? Es el mejor. Es decir, en aquella época. Pero Jake LaMotta no se quedaba atrás. Jake LaMotta le estaba pisando los talones. Fue una pelea fantástica, increíble, porque Jake LaMotta no era, aunque no era un luchador que hiciera filigranas como Robinson, lanzaba buenos golpes y tenía madera de campeón. Aunque empezó la pelea como campeón, LaMotta sabía que tenía que darlo todo para derrotar a Robinson y mantener el título. Empecé pronto a descargar golpes de los buenos. Luego dejé de moverme y comencé a lanzar golpes a una velocidad endiablada. Era la guerra, la guerra, la guerra. El aluvión de golpes que lanza LaMotta en el 11º round se hace notar. Pero no tanto en Robinson como en el propio LaMotta, que empieza a acusar el cansancio. A LaMotta le estaban empezando a fallar las fuerzas. No sé si sería por el entrenamiento, ya que tenía que perder peso, o por los golpes que le estaba colocando Robinson, porque tenía una potencia increíble. A partir de aquel momento, empezó a usar a LaMotta de saco. Se convirtió literalmente en un saco humano. El mejor golpe de LaMotta fue cuando paró con la izquierda, un golpe de derecha. No hacía más que recibir golpe tras golpe tras golpe. Y en el asalto 13º fue, como diría Mohamed Ali, una impresionante patada en el culo.
La pelea había sido tan intensa, salvaje y sangrienta que recibiría el nombre de la Masacre de San Valentín. Y a pesar de todo, LaMotta no se hundió, cosa que fue y es todavía su orgullo. No me iba a rendir. Pero al final pararon la pelea cuando todavía estaba de pie, con Robinson machacándome contra las cuerdas. Si el árbitro hubiera seguido 30 segundos más, estoy seguro de que Robinson se habría desplomado del esfuerzo, sin duda. Jake se sentía orgulloso de ello, muy orgulloso. Así es él. Se enorgullecía de sus aptitudes, de sus logros. Se enorgullecía de Jake LaMotta, en definitiva. I'd like to ask you one question before you go, Ray. When did you know that you had him? Because you were fighting pretty evenly for 8 rounds. Well, that's the way we planned the fight. We figured LaMotta would be strong as he was. First part of the fight and the last part of the fight, he would weaken. We figured to box along the first part of the fight and wait till he showed signs of weakening, which he did. I see. And in those late rounds, after the 8th, he showed signs, and my manager told me to start throwing, open up heavier punches. Sí, en aquel entonces era el campeón y me arrebataron el título. Bueno, no podría haberlo perdido contra un contrincante mejor. Era un auténtico campeón. Sugar Ray Robinson era ahora el campeón mundial de los pesos medios. Un boxeador excepcional que demostraría ser uno de los mejores púgiles de todos los tiempos. Robinson se deleitaba con el glamour de ser campeón y con el estilo de vida que aquello conllevaba. Robinson fue en realidad el primer luchador que tuvo lo que pasó a conocerse como séquito. Estaba su manager, otros cuidadores, toda su comitiva, su instructor de golf, su peluquero, incluso su mujer y 12 o 15 personas más. Todos eran parte del grupo. Ahora hablamos del séquito de Muhammad Ali, pero lo cierto es que todo comenzó con Sugar Ray. Le gustaba tanto el papel de artista que se retiró del boxeo en 1952 para intentar emprender su carrera como bailarín. En el ring había sido la atracción principal, pero sus gracias sobre el escenario pasaron a un segundo plano. 3 años después de haberse retirado y con las autoridades fiscales pisándole los talones, Robinson no tuvo más remedio que volver al boxeo. Regresó porque se dio cuenta de que no era posible ganarse bien la vida como bailarín. Había agotado sus posibilidades bailando. Y ahora, bueno, hizo lo que hacen los boxeadores. Los boxeadores siempre vuelven. Como Ali. Todos terminan volviendo. Robinson necesitó menos de un año para volver a recuperar su corona del peso medio, pero aquello no le proporcionó ni el dinero ni el control que poseyera un día sobre su carrera. Destinó todo el dinero de los premios a pagar los impuestos que debía. Y su desesperada situación económica le arrastró finalmente hacia los tentáculos de la Asociación Internacional de Boxeo. Se vio forzado a firmar un acuerdo exclusivo que cedía a Jim Norris el control de todas sus peleas. I'm proud of you, Ray, and what you did tonight certainly is, I think, giving boxing a great lift. Oh, yeah? I'm proud of you. Thanks a lot, Jim. I'm proud to have you proud of me. You tell us now what your plans are. I don't know. I'm asking Jim Norris. What are my plans? Los planes que Jim Norris tenía para Robinson eran muy sencillos. Defiende tu título y si lo pierdes, como en este caso contra Jan Fulmer, prepárate para una rápida revancha. Sin embargo, a finales de los 50, el control de Norris corría peligro, pues las autoridades estaban intentando acabar con el monopolio de la IBC. Parte de aquel proceso implicaba atrapar al destacado señor de gris Frank Carbo. Hasta la fecha, no habían sido capaces de recopilar suficientes pruebas para condenar. Solo lo arrestaron 17 veces, y de ellas solo 5 fueron por asesinato, aunque había matado a mucha más gente. Se salió con la suya, porque el crimen organizado tenía tal poder sobre los jueces y sobre los abogados, que, aunque se le imputaran algunos cargos, los casos desaparecían, sin más. Finalmente encontraron a un testigo, el empresario de boxeo
Jackie Leonard, que estaba dispuesto a ayudarles a demostrar que Carbo estaba intentando extorsionarle. Las grabaciones secretas que hicieron aportaron suficientes pruebas para arrestar al señor de gris. Carbo fue condenado a 2 años de cárcel, pero al poco tiempo de ingresar en prisión, volvió a salir para prestar declaración ante una comisión del Senado creada específicamente para investigar el crimen organizado en Estados Unidos. Recibieron el nombre de las Vistas de Kifalfa. Las Vistas de Kifalfa tuvieron un papel decisivo en el avance contra la mafia, pero el proceso tardó décadas en dar resultado. Lo que sí representaron fue primero el progreso real que realizaron el Congreso y el gobierno para poner al descubierto lo que era en realidad la mafia y el dominio que ejercía sobre el boxeo. La mayoría de las personas llamadas para prestar declaración, incluidos Norris y Carbo, se acogieron a la quinta enmienda. Have you ever threatened any manager or boxer or promoter at any time within the last 10 years for not carrying out any wishes in the boxing industry? Your wishes. I respectfully decline to answer the question on the ground that I cannot be compelled to be a witness against myself. You're directed to answer. I respectfully decline to answer the question on the ground that I cannot be compelled to be a witness against myself. En aquel momento, Jake LaMotta fue llamado a prestar declaración sobre la pelea que había perdido contra Billy Fox. Aunque el público tenía una idea formada de la naturaleza corrupta del boxeo, lo que el ex campeón del mundo del peso medio estaba a punto de admitir sería una de las revelaciones más espeluznantes de la historia del boxeo. Mr. LaMotta, I believe you have stated before the subcommittee that you got the okay to go into the tank, as they say in boxing, to Fox on the last day before the fight. Is that correct? Yes. I said I would lose to Billy Fox if I was guaranteed a championship fight. Perdí la pelea, algo que nunca en mi vida había querido hacer. Nunca había querido hacerlo, pero aquello me acercaba a la posibilidad de pelear por el título. Me dieron aquella oportunidad y, como he dicho antes, si estuviera en la misma situación, probablemente lo volvería a hacer. En mi opinión fue algo catastrófico, porque lógicamente yo admiraba a Jake LaMotta, igual que lo admiraban los demás chicos del barrio. This is a pretty rough crowd, isn't it, Mr. LaMotta? What is these people engaged in this boxing business? I'm not afraid of none of them rats. You're not afraid of any of them? No, sir. Todo el mundo tenía miedo a la mafia menos yo. ¿Por qué era tonto? Bueno, no era demasiado listo. Sigo sin ser muy listo. Pero no le tengo miedo a nadie. Me hipnoticé a mí mismo para no temer a nadie y para no sufrir nunca. Desafié al mundo entero. No me preguntes cómo sigo vivo todavía. And I told him that I wasn't interested in the money and that I was only interested in a championship fight. Yo creo que Jake LaMotta lo admitió todo porque es un hombre de orgullo. Y estaba orgulloso no del hecho de que tiró la toalla, sino de que pudo intentar disputar el campeonato con Cerdan, Marcel Cerdan, y consiguió ganar. Esa es la idea con la que se queda LaMotta. No tiré la toalla y punto. Tuve que dejarme ganar para intentar ganar el título, y gané el título. Se habían acumulado suficientes pruebas contra Frank Carbo para condenarlo finalmente a 25 años de prisión. Pasaría entre rejas casi el resto de sus días. Pero si las autoridades pensaban que la cárcel terminaría con la influencia que Carbo tenía en el mundo del boxeo, estaban muy equivocadas. A pesar de estar preso, continuó sacando provecho del boxeo. Su nueva fuente de ingresos más importante era el peso pesado más célebre relacionado con la mafia, el ex recluso Sonny Liston. Sonny Liston era enorme y además era un buen deportista. Y Sonny Liston aprendió a luchar dentro de la cárcel. Y cuando terminó de sacudir a todo el mundo en la prisión, al final le permitieron empezar a repartir golpes fuera de la cárcel, en las competiciones.
Liston era un luchador formidable. Liston era como una fiesta. Lo destrozaba todo. Era un aniquilador. Los medios de comunicación estadounidenses convirtieron a Liston en un demonio, en especial cuando desafió al popular y carismático campeón de los pesos pesados de aquel momento, Floyd Patterson. Floyd Patterson era una especie de defensor de los derechos civiles de los negros. Contaba con el apoyo de los políticos, incluido Jack Kennedy, quien estaba deseoso de ver a Patterson triunfar, mientras que Sonny Liston era considerado la peor pesadilla del país. Un criminal con aires amenazantes que no pedía disculpas por nada. En 1962, una vez que Liston había cambiado de manager, Patterson accedió por fin a batirse con él. Well, there are many obstacles, but I think they have all been removed satisfactorily. Otherwise, I wouldn't be here today. Aunque aparentemente Patterson había superado su preocupación por los vínculos delictivos de Liston, el público no estaba plenamente convencido. Para ellos, Liston seguía siendo el malo. Weighing 189 pounds, wearing the black and white trunks from Yonkers, New York, the world heavyweight boxing champion, Floyd Patterson. A pesar del apoyo abrumador que el público brindaba a Patterson, pronto quedó claro que no estaba a la altura de Liston. Patterson seems to be hurt on the ropes. He is! Left to the body and a left hook. It's all over! It's all over in the first round. It's a knockout for Charles Sonny Liston in the first round. That must be one of the quickest wins in history. Cuando le arrebató el título a Floyd Patterson, lo hizo en 2 minutos y 6 segundos. Lo aniquiló de un plumazo, y eso que Patterson era muy hábil, un deportista muy interesante, no era un cualquiera. Y Sonny Liston lo demolió. En tan solo 2 minutos, Liston se coronó nuevo campeón mundial del peso pesado. Pero si creía que aquel hecho cambiaría la opinión que el público tenía sobre él, estaba equivocado. De hecho, nunca se ganaría las felicitaciones de los espectadores blancos, ni tampoco de los espectadores negros estadounidenses. Siempre seguiría siendo lo que era, es decir, un don nadie, un expresidiario que nunca se ganaría el afecto y mucho menos el respeto de su público. The public is not with me now. But they have to swing along until somebody else come along to beat me. Liston y sus cuidadores mafiosos no tuvieron que esperar demasiado a que apareciera ese alguien. Ladies and gentlemen, this is Cassius Marcellus Clay. He's young, he's handsome. They know it. He's a poet, a prophet, and many people believe he'll be the next heavyweight champion of the world. Cassius, can I ask you how you're feeling now at this point of your training? I'm feeling great. I'm ready to go to war right now. Well, when you say you're ready to go to war right now... If I see that barrel in the street, I'll beat him before the fight. You'd actually take him on before the fight? Beat him like I'm his daddy. I saw Sonny Liston a few days ago, Cassius. Ain't he ugly? He's too ugly to be the world's champ. The world's champ should be pretty like me. Las expectativas para la pelea entre Cassius Clay y Sonny Liston, que tuvo lugar en Miami en febrero de 1964, eran similares a las de un partido entre el Manchester United y un club de segunda, un simple calentamiento. Como un equipillo de 3 al cuarto, solo que en aquel caso el equipo tenía más gracia, era más entretenido cubrir la noticia. Claro que sabías quién era Cassius Clay. Pero con las apuestas en 7-1, era bastante con que no lo mataran. Con solo decirte que, de más de los 42 periodistas, creo recordar que estaban junto al ring, solo 3 apostaron por él como ganador, y 2 de ellos porque Cassius era el nombre de un caballo que había ganado en las carreras aquella misma tarde. No daba mucha confianza pensar que iba a ganar. De hecho, únicamente esperabas que pudiera sobrevivir al primer round. Cassius Clay, now comes for him the moment of truth. For months he's taunted Liston. He said what he's going to do to him. He's predicted 8 rounds. Now he has to make his fist do what his mouth has predicted. The heavyweight championship of the world from the right-hand corner.
It's Cassius Clay against Sonny Liston. Desde la primera vez que sonó la campana, la muchedumbre creía que Liston iba a noquear a Clay sin miramientos. Pero las cosas no salieron como se esperaba. El primer problema de Liston era que no parecía poder enganchar a Clay. Clay going round this ring as fast as he said he would. He said he was going to be a dancer, and that's the way he is going to work it. Un peso pesado no luchaba de aquella manera. Joe Louis no luchaba así, nadie lo hacía. Cassius Clay adaptó el estilo de Sugar Ray Robinson para hombres de casi el doble de su tamaño. Una potencia increíble unida a la velocidad. Él quería que Sugar Ray Robinson fuera su manager. Era el ídolo de Cassius Clay y, como se puede ver claramente por cómo luchaba lo más parecido a Sugar Ray que puede luchar un peso pesado. Solo recuerdo los pies moviéndose, las borlas blancas de sus botas y él resoplando un poco, pero como le iba a destrozar en cualquier momento. Y de repente me acuerdo de que fue como si alguien me diera un golpecito en el hombro. Mira, le ha cortado. And Liston is cut underneath his left eye. Liston is cut under the left eye in round 3. Those jabs of Clay have opened up a cut on Liston's face. And now he's punishing the champion heavily. And Liston is in desperate trouble. Clay iba ganando, sin lugar a dudas. Y la cosa se estaba poniendo cada vez peor para Sonny Liston, que no estaba acostumbrado a llegar tan lejos en una pelea. Clay estaba obviamente en muy buena forma física, increíblemente rápido, lanzando directo sin parar. Vamos, que le estaba dando a sus anchas, machacando a Liston sin piedad. Tiene que doler cuando un tío de 90 kilos te mete una tras otra. Pero al final del cuarto round era Clay quien parecía tener problemas. And now Clay is screwing up his eyes in pain. Something on the gloves they're complaining has got into his eyes. Both eyes. Le ardían los ojos. Le toqué un ojo y lo comparé con el mío, y lo tenía ardiendo. Entonces saqué la esponja, le lavé los ojos, le sequé con una toalla y tiré las dos cosas. Pero él estaba sacudiendo la cabeza. Guantes fuera, quiero demostrar a todo el mundo que han tramado un juego sucio. El árbitro vino para ver qué pasaba y le dije, levántate. Y levántate. Pero seguía diciendo que no con la cabeza. La única orden que le di al chico fue, corre. A pesar de quedarse totalmente ciego durante un tiempo, Clay continuó peleando, manteniendo a Liston a raya e incluso provocando. Debido a los vínculos de Liston con la mafia, muchos de los espectadores creían que su equipo había intentado hacer trampa frotando algún tipo de producto químico irritante en sus guantes con la intención deliberada de dejar ciego a Clay. Dos luchadores que se habían enfrentado a Liston antes que Clay, Sarah Foley y Eddie Maiden, también habían tenido problemas en los ojos. ¡Qué coincidencia! En cuanto Clay recuperó la visión, se abalanzó contra Liston con todas sus ganas. Liston, que era varios años mayor que Clay y que no estaba acostumbrado a aguantar más de 2 o 3 rounds, estaba empezando a dar muestras de cansancio. And the convention hall is rising not to the champion here, but to the challenger Cassius Clay. Y entonces, al comienzo del séptimo round, la pelea dio un giro tremendamente polémico. And what's happened? Clay has won! Clay has won! Something has happened in Liston's corner, they're not going on, and Cassius Clay has won after 6 rounds, and there's the champion. Desde la derrota de Jayce Wheeler en 1919, ningún campeón de los pesos pesados había tirado la toalla sentado en el banquillo. Si la gente estaba dispuesta a creer que el incidente de la ceguera había sido un accidente, desde luego veían la derrota de Liston sumamente sospechosa. Liston declaró que había sufrido una lesión en el hombro, pero corría el rumor de que se había tratado de un tongo.
Yo creo que la pelea estaba amañada, pero no tengo pruebas. Aunque a mí me pareció un asunto de lo más extraño. La única explicación que le veo a la forma en la que perdió Sonny Liston, a la manera en la que perdió, es que el crimen organizado había apostado en su contra. Pero los rumores sobre la implicación de la mafia pasaron a la última página de los periódicos cuando, poco después de la pelea, el nuevo campeón de los pesos pesados hizo una declaración insólita. Why do you insist on being called Muhammad Ali now? That's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises, and Ali means most high. El nuevo campeón se había convertido a la Nación del Islam, una organización radical compuesta por integrantes negros que predicaba una política separatista. De repente tienes a un hombre que es musulmán. La gente no sabía lo que era un musulmán. Yo pensé que era un trozo de tela. No sabía nada sobre religión, ni nadie. Asimilarlo resultaba muy extraño para la gente. El hecho de que el mayor símbolo de la singularidad atlética y de la habilidad física estadounidense, personificado en el campeón mundial de los pesos pesados, se convirtiera a esa secta, era algo increíblemente extraño, incluso amenazador, para muchísima gente. Para muchos estadounidenses, aquella nueva religión era algo incluso más intimidatorio que la mafia. Los empresarios lo tuvieron difícil para encontrar un recinto en el que disputar la que prometía ser una lucrativa revancha. En mayo de 1965, se encontró finalmente un recinto en la localidad de Lewiston, Maine. Pero para aquel entonces ya se había creado un ambiente muy tenso debido al temor que infundía la Nación del Islam y a los rumores de posibles represalias de la mafia. Aunque Liston había tirado la toalla en su primer enfrentamiento, su reputación de tipo duro y su increíble historial llevaron a mucha gente a pensar que se adjudicaría la revancha. The would-be avenger. Liston bids to become the second man in history to regain the heavyweight title. Clay trying to be flashy with those feet of his, treating Liston with his usual contempt. Gloves down, look at those hands, right down. This is foolish, his hands right down to his thighs, and just using his feet to keep out of trouble. Entonces, durante los 2 primeros minutos de esta pelea cargada de emoción, se produciría un incidente que marcaría un hito en la historia del boxeo. Liston, you'll notice, saving his punches until he gets within range. In the first fight, he was trying to throw him from all distances and all angles, and he wore him. And he's over. I don't know what happened there. Cuando Ali lanzó el golpe estaba justo encima de mí y pude verlo, pero estaba de espaldas a mí y aunque pude ver cómo movía el hombro, técnicamente no pude ver el puñetazo. Al golpe se le bautizó como la mano fantasma y ocurrió tan rápido que inmediatamente el público pensó que Liston estaba fingiendo. La gente se quejaba de aquello. ¿Estaba en realidad comiéndose un perrito o había ido al servicio de damas o de caballeros? Porque ocurrió así sin más. Un simple movimiento. Liston se mueve, falla el directo porque mi chico se ha movido a la derecha, le da en la mano derecha, golpea la sien y adiós. El tío no se puede recuperar. Todo el mundo tiene su teoría sobre la llamada mano fantasma, pero ahora con el uso de técnicas especiales podemos ver la secuencia desde un nuevo ángulo y observar claramente por primera vez qué tipo de golpe fue el que noqueó a Liston. Esta imagen tridimensional no deja lugar a dudas de que hubo contacto con la mandíbula de Liston. Lo que todavía queda por dilucidar es si el golpe fue suficiente para tumbar a Liston o si en realidad se dejó ganar. Can you remember the punch he caught you with? It was the right hand. I suppose it must have hurt you. Well, I wouldn't say it hurt me. Don't you think you could have beaten the count then? Yes, if he'd got away from over.
Conforme a las normas del boxeo, el árbitro debería haber detenido la cuenta hasta que Ali estuviera en un rincón neutro. Pero Jersey Joe Walcott, mejor boxeador que árbitro, perdió el control de Ali y de la cuenta. Aparentemente aturdido por la situación en sí, permitió que los dos boxeadores escucharan la opinión de uno de los periodistas que estaba cerca del cuadrilátero, que le dijo que Liston había estado más de 10 segundos en la lona. Did you see the fight? Well, how can a man get up when he's standing over you? If you get up, you're going to have to use your hand, right? So how am I going to protect myself and get up too? A pesar de las quejas de Liston sobre la incompetencia del árbitro, mucha gente seguía convencida de que había sido un tongo, un golpe maestro del juego organizado por la mafia. And he's over. I don't know what's happened there. He hardly seemed to touch him, and Liston can't get up. They tried to say it was a fix. And then they're saying that the judge was a fix. They're saying that the referee was phony. They're saying that my managers are phony, Angelo Dundee. They're saying the Liston's people are phony. They're saying that the state commissioner's phony. And couldn't nobody pull no fix before the world like that. Tongo o no, el hecho supuso un paso más en el declive que la influencia de la mafia ejercía sobre el boxeo. Y también supuso el principio del fin de Sonny Liston. Si cabía la posibilidad de que Estados Unidos lo hubiera podido perdonar antes por ser tan corrupto, tan recalcitrante y tan hosco como era, ahora ya no existía posibilidad alguna, porque era esa cosa horrible que no está permitido ser, ya sea en Estados Unidos como en el Reino Unido, es decir, un perdedor. Había perdido 2 veces seguidas y en circunstancias muy sospechosas. Aunque Liston regresó al ring para disputar otros 16 combates, nunca volvería a luchar por el título. A pesar de conseguir millones con los premios, Liston no se retiró siendo rico. Un gran porcentaje del dinero que había ganado en el ring fue a parar a la mafia, que controlaba totalmente su carrera. Además de ser una víctima económica de la mafia, muchos creen que Liston se convirtió literalmente en una víctima del trabajo de la mafia. Hasta el día de hoy todavía hay gente que opina que en realidad o debía dinero o había engañado a alguien o había hecho algo en Las Vegas, donde vivía por aquel entonces, muy habitual, y que podría haber sido asesinado. También es un poco sospechoso. ¿Puede que hubiese estado metido en algún asunto relacionado con drogas y que por eso lo mataran? Es bastante probable. Sonny Liston era un hombre de muchas facetas, y una de ellas era su lado oscuro, que le seguía a todas partes. Mientras tanto, Muhammad Ali pasaría a ser considerado una leyenda del boxeo. Al igual que su ídolo, Sugar Ray Robinson, Ali se había labrado su propio camino hacia el campeonato del mundo. En el mismo año de la llamada Mano Fantasma, Robinson anunció finalmente que se retiraba del boxeo a la edad de 45 años. Desde que ganara por primera vez el título de peso medio frente a Jake LaMotta, Robinson se había convertido en campeón un total de 5 veces. En toda su carrera había competido 220 peleas profesionales, de las cuales había ganado 175. Kilo a kilo, es considerado el luchador más grande de todos los tiempos. En el Madison Square Garden realizaron una celebración en su honor. Trajeron a los boxeadores a los que les había arrebatado el título del peso medio y le entregaron un trofeo descomunal. Creo que la inscripción decía, el mejor luchador del mundo. Recibió un aplauso tremendo y todo el mundo se acercó a abrazarle. Fue todo un espectáculo. Pero hubo una persona a la que no se le permitió la entrada para rendirle tributo aquella noche. Y ese fue su antiguo rival, Jake LaMotta. A pesar de que se habían enfrentado 6 veces en apasionantes combates, a LaMotta no se le había perdonado por haberse dejado ganar por Fox casi 20 años antes. No me invitaron porque confesé que había tirado la toalla. Y estaba enfadado. Claro que estaba enfadado. Porque yo era el personaje principal. Nos enfrentamos 6 veces y fueron todas peleas muy igualadas. Si no, no luchas 6 veces, fueron batallas. LaMotta y Robinson habían disputado aquellos magníficos enfrentamientos en una época en la que la mafia gobernaba el boxeo. Pero tras las vistas de Kifalfa y del declive de Sonny Liston, los mafiosos habían perdido el control del mundo del boxeo. La época más destacada en la historia de este deporte había llegado a su fin. Pero para muchos, el boxeo seguirá siendo siempre un negocio sucio.
Si alguien cree que el boxeo hoy en día es un deporte limpio, entonces es muy ingenuo. Puede que la antigua organización ya no controle el boxeo de la forma que lo hacía antes. De hecho, la organización ha sido prácticamente eliminada en el país. Pero la influencia de los matones en el boxeo sigue presente. Y ya no se trata simplemente de unos pocos tipos duros italianos del Bronx con sus sombreros.